Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor, feliz miércoles para todos, feliz mañana, Dios los bendiga. Estamos nuevamente en este día que nos regala el Señor, ya avanzando en este mes de enero, en este nuevo año 2022, deseándoles a todos un feliz año. Nosotros decimos feliz año, yo creo que hasta febrero, generalmente está uno encontrándose con las personas y deseándoles todos los buenos deseos, todas las buenas palabras que tenemos para ellos. Entonces, que el Señor en este día, en esta semana, por medio de este testimonio que tenemos preparado y dispuesto para ustedes, nos hable al corazón, que llegue como bálsamo a cada uno de nuestros corazones y nos acompañe, nos hable y se quede allí instaurada cada una de las palabras que hoy vamos a escuchar. Normalmente nosotros cada miércoles tenemos a un invitado que nos acompaña desde diferentes ciudades, a veces incluso dos invitados, pero el día de hoy el Señor nos quiere sorprender. ¿Por qué? Porque tiene un programa muy especial. Nos acompaña una familia que ora y reza unida, como lo dice este sacerdote Peyton estadounidense, que familia que reza unida permanece unida. Y este es el testimonio de la familia Aristizábal, quien nos acompaña en esta mañana y los voy a presentar. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días para todos. Buenos días para todos los que nos ven y escuchan. Felices de estar en este espacio. Gracias, Joana, por tu invitación. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Y bueno, yo quiero que nos empiecen compartiendo la experiencia que han tenido cada uno de ustedes con el Señor, para llegar después al momento en el que son una familia que ora y persevera juntos, porque uno ve siempre a esta familia en actividades de la iglesia juntos, siempre. O sea, siempre están unidos, siempre están orando. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo fue que el Señor fue tocando a cada uno de ellos hasta irlos permitiendo perseverar en familia? Entonces, ¿qué tal si empezamos con el señor Luis Ernei? Bueno, qué alegría pues estar aquí con cada uno de ustedes. Mi nombre es Luis Ernei, como lo dice Joana, y esta historia de salvación comenzó hace 26 años, cuando me casé con mi esposa Soledad. Bueno, nos casamos muy enamorados, muy unidos, con proyectos y con sueños, pero vinieron las crisis como hay crisis en los matrimonios. A los 6 meses yo entré en una crisis existencial donde no veía como sentido a mi vida, donde entré como en una oscuridad, entré como en depresión, en crisis existencial. Y nosotros, pues en mi familia, me enseñaron a ir a Eucaristía, a hacer rosario todos los días, pero pues algo impuesto, y no entendía, no comprendía pues como eso para mi vida. En ese momento que tuve esa crisis, lo primero que decidí fue buscar del Señor. Bueno, pero me devuelvo antecitos. Cuando le pedí matrimonio a Soledad, en el 1994, nos casamos el 29 de abril del año 1995. 6 meses antes de casarme, yo le presenté pues como ese proyecto a Dios, que yo quería casarme pues para toda la vida. Y si era voluntad de Él, yo le decía al Señor en mi oración que las cosas se dieran y que no sucediera nada, que si sucedía algo era porque no me convenía pues como el matrimonio, ¿cierto? Entonces ya pasando pues al matrimonio después de 6 meses, yo entré en esa crisis y lo primero que hice fue recordar pues como esa petición que le había hecho a Dios, y le hice el reclamo a Dios.
que por qué me estaba sucediendo eso, si le había pedido pues como el permiso y el consentimiento a él. Bueno, lo primero que hice fue hablar con Soledad, pues esa crisis que estaba viviendo, que estaba experimentando. Conversamos, hablamos los dos, lloramos. Una de las primeras veces de adulto que yo me acuerdo, pues yo creo que la primera vez que lloré de adulto fue esa. Hablé con Soledad y decidimos buscar de Dios. Bueno, algunos se preguntarán cómo así buscar de Dios si no era de Eucaristía, de Rosario todos los días, pero empecé a buscar de Dios por necesidad, porque lo necesitaba. O sea, esa semilla que habían sembrado mis padres en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, entonces vino como a brotar. Entonces buscamos de Dios, empezamos a asistir a Eucaristías todos los días durante 20 días más o menos. Y ese fue como mi encuentro, el primer paso de Dios por mi vida, donde yo lo sentí que era un Dios vivo, que era un Dios real, que era un Dios actuante y me ayudó pues como a superar esa crisis en ese momento de mi vida. Luis Bernay, y en todo ese tiempo de desierto, ¿fue el mismo momento de encuentro que tuvo Soledad? ¿O ella fue en ese momento que le estuvo acompañando, llevando de la mano, pues como esposos, y ella tuvo otro momento? Cuéntenos, Soledad. No, no, eso, no. A ver, para Luis Ernest fue un momento donde sí, el Señor pasó por su vida y que llegó a Luis, digamos que fue el Espíritu Santo que le dio la gracia de aceptarme, de asumir su cruz, de con quién se había casado, porque igual fui la responsable de esa crisis en Luis Ernest, por mi manera de ser. Tenía varias cosas, defecticos de fábrica, tenía muchas cositas en las cuales Luis Ernest estaba costando aceptar y aprender a convivir con ello. Yo era una niña muy insegura, con muchos complejos, bajo autoestima, con una cantidad de cosas, pero me devuelvo. Yo vengo de un hogar donde mi papá falta cuando yo estaba en el vientre materno. Mi mamá tenía 6 meses de gestación. A partir de ahí, mi madre, pues una jovencita de 21 años, con 3 niños. Yo era la cuarta hija de 21 años ya. Mi mamá tenía otros entrenados, mi papá era viudo, entonces mi mamá queda viuda con un reguero de niños, jovencitos, niños, jóvenes, adolescentes. Entonces para mamá asumir ese papel fue muy difícil. Entonces yo pienso que ella asumió un papel, pues como digamos, como papá y mamá, que digamos, yo pienso una joven inmadura, inocente, de campo. O sea, ella como asumió eso, lo que hizo ella fue como endurecerse un poquito. Entonces ya que la parte afectiva fue muy ausente de parte de ella. Entonces, tenía ausencia de papá y mi mamá, que era una mamá presente, una mamá buena, presente en el hogar. Yo siento que en mi niñez me faltó mucha parte, mucho amor, mucho acompañamiento. Mi nombre es Soledad y hubo momentos en mi adolescencia donde yo me sentía completamente sola, a pesar de que estaba rodeada de mi familia numerosa. Resulta que pasó el tiempo, hubo alguien en mi infancia que me marcó mucho, que fue mi abuela materna. Mi abuela materna me consentía, me acompañaba, y resulta que ella murió cuando yo tenía 11 años. Eso más adelante yo me di cuenta que eso en mí causó una herida muy profunda. Transcurrió el tiempo, mi adolescencia, una niña rebelde, con muchos complejos, tímida, o sea, tenía muchas cosas que muy introvertida, y así crecí. Cuando ya conozco a Luis, me dificultaba relacionarme con las personas. Ya conozco a Luis, un noviazgo de 14 meses, bueno, nos casamos, y entonces ya cuando Luis comienza a conocerme, yo comienzo a decirle, ¿usted qué hace? Comenzaba a ver, como fue algo que yo sentí que tenía, que verdaderamente era como mío, yo lo sentí en mi propiedad. Entonces dije, esto es mi posesión. Entonces yo lo estaba auspiciando con mi manera de ser, lo cuestionaba, le preguntaba, con muchas cosas que a él no le gustaba que llegara de trabajar y le hicieran preguntas.
yo lo bombardeaba de preguntas, qué hizo, qué no hizo, con quién habló, con quién no habló. Salía a las 9 de la mañana a trabajar y ella quería que en la tarde le contara lo que hacía cada hora. Y que me preguntaba que había almorzado y yo no me acordaba que había almorzado y ella... Pues estuvo tan movido. Le preguntaba que si lo había pensado y mi papá le decía que no había tenido tiempo, y pues imagínese el drama. Entonces muy carente de afecto, la verdad, muy necesitada de amor. Y Luis, de la familia que venía, Luis, que es muy importante para los que nos escuchan y que comiencen a identificar, porque yo sé que hay muchas que viven esta realidad. Primero, tengamos en cuenta nuestro pasado, cómo crecimos, en dónde crecimos, cómo fue nuestra educación, cómo fue la de mi esposo, ¿cierto? Porque es que ahí son dos culturas que se unen y aprender a aceptar lo del otro cuesta demasiado. Solo con la gracia de Dios logramos salir adelante en esta empresa, proyecto de matrimonio, ¿cierto? Cuando ya... Perdón, amor, sí. Y lo que el Señor hizo en mí fue como aceptar a ella tal y como era. O sea, el Señor pasó por mi vida dándome la aceptación, que es una palabra clave y fundamental, aceptando a ella tal y como era. Entonces yo salí de esa crisis y ella tuvo el encuentro personal con el Señor después de 13 años. Ella seguía siendo bravita, bueno. Más genialita, bueno, como para... Muy posesiva un poquito bueno. Posesiva. Entonces ya pasó esa crisis, muy mal geniada, o sea, tenía demasiadas cosas negativas, de verdad, era una persona tóxica, como llaman ahora, que es la palabra de moda, tóxica. Era una chica muy tóxica. Entonces llegaron las niñas. Entonces, felices, eran tesoros, entonces me dediqué pues como a estar con ellas, las quería tener en una urnita de cristal, las sobreprotegía, entonces llegaron muy seguidas, se llevan 14 meses con 15 días, entonces obviamente pues cuando comenzaron a crecer, sí que más se detonó esa manera de hacer mía, ¿cierto? Entonces ya cuando ellas tenían 4 y 5 años, buscando ayuda una de otro, porque la verdad, no veíamos cómo corregirlas, porque aquí mi princesa era un poquito difícil, hacía unas rebeldías, unas pataletas y tenía unas rebeldías que, ay Dios, de Padre y Señor mío. El caso fue que comenzamos a buscar, seguimos yendo a Eucaristía cada 8 días, los martes, siempre orábamos juntos. Algo muy bonito que Dios nos regaló desde que nos casamos. Cuando nos casamos nosotros, por digamos cogernos del Espíritu Santo, compramos el devocionario católico y nosotros todos los días, sagradamente, en la mañana, hacíamos el salmo, la lectura del día, sin nadie decirlo, sin nosotros entender, porque en ese tiempo no entendíamos qué era la palabra, nada, cero. Pero siempre éramos ahí una religión sociocultural, de mucho rezo. Pero el Señor sostuvo eso lo sostuvo hasta el momento que ya, bueno, comenzamos a buscar la ayuda de nuestras hijas, para nuestras hijas, porque yo decía que ellas necesitaban ayuda, porque la verdad no sabíamos cómo conducirlas. Caritos ya tenía problemas de comportamiento en el colegio porque era muy introvertida, entonces yo no sé, pero ¿por qué? Le falta de atención, no se concentraba, en fin. Entonces nos dio la tarea de buscar, entonces llegamos a una terapeuta familiar. Por el tiempo que llegamos a una terapeuta familiar, en ese tiempo yo creo que te conoces también con el padre Carlos, ¿cierto? Sí, fueron varios momentos bonitos. Luis se conoció con el padre Carlos Yepes, dijo, padre, yo quiero que usted sea mi guía espiritual, hace ya 20 años, que sea mi guía espiritual, ya el padre pues nos conoció, muy cercanos a él. Le preguntamos dónde podíamos buscar conocer más del Señor, buscar más de la palabra. Luis estaba muy inquieto por la palabra, él siempre ha sido un buscador y afortunadamente ha sido esa ayuda adecuada que me ha conducido siempre y me ha llevado de la mano para también conocer al Señor. Si no hubiese sido así, yo no me hubiera encontrado con el Señor. Definitivamente no, porque yo todo lo dejaba a mitad de camino, nunca terminaba algo. Cuando ya buscamos la ayuda, para mí esto fue un quiebre total, porque entonces fue la entrada a un movimiento católico que se llama Escuela Bíblica Católica Yeshua, fue la entrada allá, fue la búsqueda de la terapeuta. Cuando la terapeuta nos escuchó, nos dijo, listo, entonces, dentro de 8 días nuevamente, los espero a ustedes dos para que nuevamente hablemos. Y yo, doctora, nosotros vinimos acá para que ayude a mis hijas. Nosotros necesitamos ayuda, estamos muy bien. Entonces me dijo ella, no, Soledad, necesito que dentro de 8 días vuelvan, pero antes de que te vayas, de que te pares,
yo quiero hacerte una pregunta y dentro de 8 días me trae la respuesta. Cierra tus ojitos para que la interiorices. Entonces yo cerré mis ojos, efectivamente me dijo, quiero que te vayas a tu hogar materno. ¿Cómo fue tu hogar materno? ¿Cómo fue tu relación con tu mamá, con tus hermanos? ¿Cómo fue tu infancia? Cuando ella terminó de hacer la pregunta, yo a Soledad estaba totalmente en un mar de lágrimas. Yo de una el Señor puso, digo que fue el Señor, porque digo, eso es algo pues como muy de mucha disidencia. Yo vi mi infancia, una niña, una mamá que nos pegaba mucho, porque fue la manera de ella lograr sacar niños adelante, que fueran niños en valores, cómo educarlos bien. Para ella estaba bien, por todo nos pegaba, por todo nos regañaba. Entonces todo era muy psicorrígida, todo el tiempo era pues muy exigente, entonces digamos que mucha correa. Y entonces yo me vi ahí, estoy repitiendo mi historia, la historia que hicieron en mí, de mucho más castigo físico, de mucho desamor, que estaba dedicada a mis hijas, pero lo estaba repitiendo en ellas, en mi hogar. Entonces, bueno, ya dije yo, no, esto, dijo la doctora, vamos a mirar qué hacemos con las niñas. Entonces comenzó un proceso, nos dio unas pautas a seguir, pero esas pautas a seguir no fue posible hasta que realmente no me encontré con el Señor. Fue un proceso largo, después de entrar a la escuela, 3 años y medio de estar en la escuela bíblica, estudiando la palabra, en diplomados, en retiros, no me decía nada. Cuando ya me encuentro con el Señor, me doy cuenta que Dios es mi papá. Yo dije, ¿cómo? Dios, el creador de cielo y tierra, es mi papá y me ama de manera personal. Me tiene plasmada en la palma de mis manos y soy la niña de sus ojos. Eso para mí fue revelador y detonador. Cuando yo ya tomo conciencia de eso, ahí sí comienza un proceso en serio y en serie. Y aquí están, no puedo contar más, y aquí están los frutos porque ellas también tienen que contar su parte. Pero a partir de experimentar mi amada por un Dios papá, que yo lo tenía como un Dios castigador, resulta que no, que era un compasivo, tierno, amoroso, y me amaba de manera personal. Eso me movió a la conversión, al amor, transformó mi vida. Yo también quiero contar pues como una partecita y enseguida empiezan ellas. Claro. Algo pues que ahorita Soledad decía que ella se encontró con su papá Dios en ese momento, pues experimentarlo es lo más maravilloso que puede sentir uno en la vida. Yo experimenté también algo parecido cuando empecé a buscar al padre Carlos Yepes, estamos hablando más o menos del año 2001, 2002, donde celebraba él las Eucaristías en Televid, y yo tenía una sed, o sea, yo sabía que, o sea, aquí le presento a mi familia, vivíamos muy felices, vivíamos en paz, en armonía, pero yo sentía que había como una sed de algo más, y era esa búsqueda de Dios. Entonces yo venía con una pregunta desde mi juventud, donde que mi papá pues me decía que por qué la plata no llena, por qué los bienes materiales no llenan, y yo venía como esa pregunta desde los 14, 13 años, porque mi papá me preguntaba mucho eso. Entonces yo estaba como por preguntarle algo, como esa pregunta fundamental de la vida, ¿por qué las cosas no llenan? Entonces esa pregunta se la hice al padre Carlos Yepes, más o menos en ese año, 2003, 2002, y él me respondió una joya de San Agustín, que fue como esa respuesta a esa inquietud de mi vida, como en mis años de juventud. Entonces, la frase dice así: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta no reposar en ti. El corazón humano es como un pozo sin fondo, un pozo infinito, y ese pozo sin fondo, ese pozo infinito, no lo llenan las cosas finitas de este mundo, sino otro infinito, Dios. O sea, yo cuando escuché esa frase del padre Carlos, eso fue como un regalo, eso fue como una bendición, porque se me abrió un panorama, se me abrió un horizonte. Nos hiciste, Señor, para ti, o sea, el Señor nos hizo para Él. O sea, eso llenó mi corazón, llenó como, o sea, fue la respuesta a todas esas preguntas que yo me había hecho con mi vida. Y a partir de ahí empecé en esa búsqueda insaciable de Dios, y aquí vamos caminando en búsqueda de Él. Qué bonito eso que nos están compartiendo.
Bueno, y entonces llegaron las hijas, llega todo ese proceso de sanación, de encuentro personal como de ustedes, como matrimonio con el Señor. Entonces ahorita vámonos a Carolina. Cuéntanos, ¿cómo asumiste entonces ya ese empezar a ver esa diferencia en los papás después de todo lo que ellos nos han relatado, de lo que nos contaba la mamá que estaban viviendo ustedes? Bueno, yo voy a empezar como por el inicio desde que era chiquitica, que es como donde parte todo. Bueno, yo soy Carolina, tengo 24 años y en la casa normalmente cuando hay más de dos hijas o dos hijas, una es la juiciosa y otra es la rebelde. Resulta que en este caso yo fui la niña juiciosa de la casa, yo fui la niña que estuvo pues como ahí al lado de los papás siempre, que no puso mucho problema. Cuando mi mamá ahorita hablaba como de las pelas, los regaños, los castigos, pues la verdad, yo no sufrí mucho de eso. Pero en mi caso, pues nosotros siempre tuvimos de niñas una relación súper linda de hermandad. Pues como decía mi papá, éramos una familia, pues, y somos, gracias a Dios también, una familia muy linda, pues que tratamos de mantener unidos y tuvimos una relación en la niñez, pues de mucha amistad. Pero cuando empezamos a crecer un poquito, como que en mí se empezó a notar muchísimo como esa inseguridad, esos miedos y un montón de complejos que pues como mi mamá ahorita contaba, ella también sufría por lo mismo. Entonces como que en mí recayó todo eso y yo empecé a repetir esa misma historia. Y no sé si ustedes los que nos están escuchando alguna vez han escuchado esa palabra de que hay que romper cadenas o que todos venimos como con un pasado y arrastramos como con ciertas cualidades o ciertas cosas pues como de los papás. Bueno, en este caso pues yo estaba como repitiendo esa parte. Y fue como en el momento de la adolescencia donde eso explotó demasiado, porque como mis papás pues ahorita hablaban de que pertenecemos a una escuela bíblica, Yeshua, y nosotros desde niñas empezamos como a ir a este movimiento, pasamos de niños a adolescentes, pero fue en la adolescencia donde como que ya obviamente empezábamos a hacernos un montón de preguntas o empezábamos a cuestionarnos más y tomar como más decisiones. Y en mi caso, como yo estaba, o sea, es increíble porque yo ahorita pienso en lo que yo era y yo los he contado y yo decía como que me da mucha tristeza en el concepto que yo me tenía y en el concepto que me veía o como creía que me veían los demás, porque para mí era demasiado importante la aceptación del otro, cómo me veía el otro, cómo tenía que actuar para el otro. Y pues Aleja y yo teníamos una relación muy hermosa, pero fue en la adolescencia, donde obviamente ya ahorita contará lo suyo, pero como que la relación se partió, pues se rajó demasiado y ya no estaba como esa amistad que antes existía, ya no estaba para nada. Y al contrario, yo empecé a sentir de parte de ella demasiado rechazo, demasiado, pues como mucha crítica, que me alejaba demasiado y para mí ella era mi única amiga y que esa única amiga que tenía me alejó, me sacó de su vida completamente. Entonces, en mí se creó pues como un odio y un rencor muy, pues no muy profundo, pues pero sí fue como cierto resentimiento a causa de eso, que el Señor pues a medida del tiempo me fue como mostrando. Pero bueno, cuando nosotros llevamos un tiempito en la escuela, en adolescentes como que dejamos de ir porque pues personalmente si Aleja no iba, yo no iba. Entonces ella en el momento de la adolescencia como que empezó a relacionarse con muchas amigas, no sé qué, tenía sus planes y yo no tenía mis planes. Bueno, entonces al final empezamos a ir pues como que dejamos de ir a la escuela, no sé qué, cuando llegó un momento en mi vida en que yo dije como, pues la decisión de seguir al Señor es personal. Y yo tengo que tomar esa decisión personal de empezar a ir a Yeshua. Entonces, como que ya tenía, pues ya estaba joven, eso fue hace más o menos 5 añitos, que yo dije, no, yo voy a empezar a ir a Yeshua, yo siento que me hace falta, pues para mí era, yo llevaba mucho tiempo yendo a la escuela y yo veía que la gente tenía unos cambios súper drásticos, como que el Señor de un momento a otro le cambiaba su vida, como que no, tenía un montón de drogadicciones, un montón de conflictos en la familia y tenía el encuentro con Dios y cambiaba. Y yo le decía y le reclamaba como, pero ¿por qué si lo mío es tan simple? ¿Por qué no me ayudas a superar eso? Entonces, bueno, ya como que yo me alejé mucho tiempo, pues como un año, ya volví y dije como no, yo sé que el Señor va a poder hacer muchas cosas en mí, entonces empecé como juiciosita, no sé qué, hice parte pues, de una comunidad, que en la escuela tenemos como esos procesos, una comunidad es como una especie de familia, y empecé como a vivir ese proceso, y el Señor, pues como que cuando yo tomé la decisión de empezar a seguirlo en serio, pues como que fue decisión personal,
yo sentí como que él me cogió y me dijo, llevas demasiado tiempo sentada escuchándome, quiero que empeces a hacer algo, empeces a servir. Entonces, a partir de ese momento, el Señor me cogió y no me ha soltado, de verdad. Pues ha sido muy hermoso porque desde ese momento, ahí pues ya había mejorado un poquito, pero todavía mis inseguridades y complejos seguían. Entonces yo seguía, pues en mis oraciones personales, yo seguía pues como preguntándole. Y el Señor hace más o menos 3 años pues me respondió esa pregunta de por qué yo era así. Resulta que pues los papás y las mamás tienen como ciertas roles que tienen que dar a sus hijos. Y por ejemplo, de parte de mi papá, pues de parte de la figura paterna, uno de los roles es que le tiene que dar a sus hijos palabras de afirmación, que te amo, abrazos, pues como para sentirme como segura y amada. Y mi papá, como no tenía, pues eso no se ve en su casa, nunca le dieron un te amo, nunca le dieron un abrazo, nunca le dieron una palabra de que eres bueno, él no tenía de dónde darme a mí ese amor. Entonces, obviamente, como yo no recibí eso, eso en mí, pues a mí me había hecho demasiada falta y había hecho que me convirtiera en lo que era. Entonces, bueno, cuando el Señor me mostró eso, pues como que lo que hizo él fue demostrarme que él sí me amaba, que él estaba conmigo, que él me aceptaba, que lo que yo estaba haciendo y lo que tenía que hacer conmigo era inmenso, era increíble, y pues hasta el día de hoy todavía me lo sigo creyendo, y hasta el día de hoy, después de 5 años que fue que me tomé en serio esto de seguir al Señor, él me sigue demostrando que tengo que cambiar mucho, y que tiene que trabajar en mí, y lo sigue haciendo, pero porque somos un proceso en construcción, y que él sigue moldeando, pero que yo me siento sumamente feliz de, pues como que de hacer parte de eso, y que me siento muy agradecida de que como que nos eligió como familia y personalmente me eligió a mí para, aunque no sea la mayor cosa de que no me sacó de una drogadicción, pero mi problema que muchos sufrimos por lo mismo de inseguridad, miedos, como que pues logró sanarlo. Qué bonito eso que nos compartes, Carolina, porque como tú lo dices, bueno, uno generalmente busca esas grandes aflicciones, pues la drogadicción, en fin, pero los miedos a uno lo paralizan completamente, a veces le nublan la vista y somos incapaces de ver todas las bendiciones que tenemos por delante. Entonces, bendito sea Dios de ese paso que hizo por tu vida. Bueno, y ahora entonces démosle paso a Alejandra que nos cuente cómo ha sido esa experiencia personal con el Señor. Bueno, en realidad, en mí, pues como igual que mi mamá, fue un proceso como más largo, tardó un poquito más, pero ahorita cuando hacías la presentación, o sea, yo no sé si lo notaron, yo entré con los ojos aguados porque en serio es maravilloso, o sea, es demasiado ver todo lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros y cómo ha tomado como nuestra realidad y la ha transformado y hoy nos pone como a ser el reflejo de él. Pero entonces, bueno, yo era la niña rebelde, la adolescente insoportable, entonces efectivamente yo era la típica adolescente que solo quería estar con los amigos, que familia nada tenía que ver. Para los paseos familiares eso era una lucha total, porque ese día, mejor dicho, yo amanecía con Chucky y no quería y no quería y era completamente negada. Entonces era como esa ovejita negra que dañaba siempre como el ambiente familiar. Pero entonces yo estuve pues por mucho tiempo como normal, como tranquila, yo era como, claro, cuando ya siguió pasando el tiempo, yo sentía que eso efectivamente estaba afectando mucho a mi familia, que era una realidad que también me estaba afectando mucho a mí, que era un inconformismo, un mal genio, una aburrición, un sinsentido que literal ya estaba abarcando como todas las áreas de mi vida, porque así fuera súper amiguera, el día que Alejandra no quería y que Alejandra amanecía de mal humor, eso no había, o sea, no saludaba a nadie, eso pasaba por encima de todo el mundo. De hecho, hace ya como un año o algo así, habló una amiga del colegio que le ha tocado como todo eso. Ella me decía, es que verte ahora vos es ver a otra persona y pues es para darle obviamente la gloria al Señor. Pero entonces, claro, cuando yo empecé a sentirme afectada también por esa realidad y permeada por eso, como que yo dije, no quiero más, estar así es muy aburridor, dañar el ambiente de la casa es muy maluco.
Y claro, yo ya veía el ejemplo de Caro porque yo tenía aproximadamente, bueno, yo tengo 23 años, cuando yo tenía más o menos 16, 17 años, Caro ya estaba comprometida en las cosas del Señor, mis papás estaban con todo. Entonces, claro, yo había participado en el grupo de niños, en el grupo de adolescentes, y yo dije, no, pues eso tiene que ser por acá. Vamos a, vamos a mirar entonces como que se hace, yo quiero cambiar como ya esto, estoy muy aburrida, quiero ver como otras cosas, quiero un cambio. Cuando listo, me atreví, fui a un encuentro y literal, a partir de eso, mi vida cambió en dos. No fue instantáneo, claro que no, todo ha sido a través de un proceso. Pero en ese encuentro pues yo me experimenté amada, pues como que empecé a descubrir un poquito todo lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando y cómo el Señor iba a tomar como esa realidad. Y al final del encuentro yo les quiero compartir pues como una promesa que el Señor me regaló a mí y hoy se hace pues como, y todos los días de la vida como que se cumplen a partir de ese entonces. Está en Éxodo 34:10. Dice, mira, voy a establecer una alianza. En presencia de todo tu pueblo realizaré grandes prodigios, como no se han hecho en ningún otro lugar o nación. Y el pueblo que te rodea contemplará mis grandes prodigios, porque voy a realizar algo admirable en tu favor. Mire, cuando a mí me regalaron esa promesa, yo me la tomé personal, dije, esto es mío, él me lo está prometiendo, él va a realizar algo admirable en mi favor, me decía que el pueblo lo iba a ver, es decir, mi familia iba a contemplar todo eso que el Señor iba a hacer, yo le dije, por acá es. Así entonces empecé como el camino de perseverancia, de oración, y en el camino logré descubrir y el Señor me fue mostrando qué era eso que detonaba el mal genio, la aburrición, la inseguridad en mí. Y claro, mi mamá mencionaba que ella, claro, con todas las heridas como que traía, ya estaba pues como replicando esa historia en mí. Y yo efectivamente eso era lo que estaba haciendo también. Estaba yéndome por la vida arrastrando las cadenas de mi abuela, de mi mamá, ya las mías, y también estaba guardando en mi corazón mucho resentimiento porque claro, como yo era un poquito difícil, entonces mi mamá lo único, pues como, pues no lo único, pero cuando llegaban esos momentos de desesperación, ella usaba palabras que no eran pues como tan chéveres, muchas acciones que a mí no me hacían sentir bien, pero que claro, ella lo hacía como de manera inconsciente y en mi corazón eso estaba grabado de manera muy inconsciente, hasta que el Señor me dijo, ¿sabes qué? Tienes que sanar eso y tienes que empezar como a construir una familia nueva sin heridas, como sin esos resentimientos, porque están acabando contigo. Entonces, bueno, acá estamos, gloria a Dios. Para mí es una fortuna, un regalo inmenso haberlo conocido a él, que a pesar pues de que, digamos, nosotros estamos muy jóvenes, haberlo conocido a él en una edad tan temprana ha sido una bendición por completo. Pues darlo a conocer muchísimo más. Y es Bueno, algo que nos pone feliz pues a ambas, pues como que las dos disfrutamos y es un servicio que por gracia de Dios ahorita tenemos pues una relación muy hermosa, la verdad, pues en los grupos que nos conocen las Aristis van siempre juntas a todos lados y lo disfrutamos mucho y en serio el Señor nos regaló como esa gracia de tener una amistad muy linda y que junticas vamos a cualquier lado, porque eso sí nos encanta, pues más Aleja tiene un don hermoso del servicio y de darse, y pues yo me le he estado pegando a eso, y como que ir al otro, a la necesidad del otro, a fundaciones, a personitas de la calle, a mostrar pues el rostro de Jesús, es muy hermoso, por medio del amor. bueno, yo creo que si en algo se puede concluir el testimonio de esta familia es que Dios es un Dios de procesos, definitivamente. En cada uno de ustedes se evidencia eso. O sea, que a veces creemos que lograr de Dios es magia o es un clic o es algo inmediato y no es así. Es un Dios de procesos que a medida que nosotros le vamos abriendo en el corazón y le permitimos que Él actúe, él toma el control absolutamente de todo y tiene el nacimiento en una oración, porque yo creo que ustedes son conscientes de eso, que fue la oración que hizo el papá en un primer momento cuando le oraba al Señor en ese deseo de una ayuda adecuada, de una familia, pero uno muchas veces cree que estar cerca del Señor es estar ausente de problemas, y no,
Él nos da las gracias que necesitamos cada una de las etapas y cada uno de los momentos, pues para ir afrontando cada situación. Y eso es lo que Él les ha permitido ver a ustedes y descubrir y poderlo transmitir a los demás y ser ejemplo para otras familias, porque estoy convencida que muchos sufrimientos en este momento pues son precisamente por esa carencia, pero esa carencia del amor de Dios. Y cuando le permitimos a Dios ser el centro del hogar, de la familia, absolutamente todo se transforma. Entonces, de verdad les quiero agradecer por compartir cada uno ese pedacito de cielo que el Señor ha hecho en ustedes, por compartir cómo ya el Señor los ha unido y les permite estar gozando de esa plenitud del servicio, de enamorarse todos los días más de Él. De verdad que infinitas gracias por eso. A ti, Joana, y no, yo quiero como algo rápidamente para aquellos que nos estén escuchando, se hayan identificado o que estén en ese caminar, porque se me acercan muchas personas, ¿cómo hago con mi hijo? ¿Cómo hago con mi esposo? Como tú ya lo dijiste, la oración. Y todos esos días me decía una señora, pero ¿cómo hago para poder que mis hijos se conviertan y lleguen a Dios? Digo, hago una oración confiada, pero ¿cómo una oración confiada? Es mirar a Jesús. La oración que Jesús hizo ante la resurrección de Lázaro, la oración de aquel hombre ese militar que se acercó a Jesús y le dijo, una palabra tuya bastará para sanarme. Es tener esa certeza que cuando le pedimos al Señor algo, Él nos escucha. Y el Señor es definitivamente, y lo reitero nuevamente, de procesos. A pesar de que estemos en esta búsqueda de Dios, que estemos sirviéndole, nosotros, el Señor nos ha llamado también al servicio y a acompañamiento a parejas, a familias, a coordinar retiros. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, y realmente este deseo de darlo a conocer y de estar cada día más cerca de Él. Y a pesar de eso, que es a pesar de que estemos cerca, seguimos con muchas luchas porque somos humanos, porque no somos una obra acabada, estamos en construcción y lo tenemos que tener muy en claro, pero estemos siempre alertas, siempre trabajando en nuestra conversión, que cada vez que oremos salgamos cuestionados, hoy qué tengo que transformar para agradarle más al Señor, para poder que los frutos se vean. Y también yo digo una cosita, como lo decían ahorita mis hijas, que es una alegría, es un gozo, sí, es un gozo haberlo encontrado, como dice el libro, pues como de Aparecida a través del Papa Benedicto, haberlo conocido es lo mejor que nos ha pasado en la vida, y darlo a conocer es nuestra mayor alegría, nuestra mayor felicidad. O sea, somos una familia feliz, evangelizando, anunciando el Señor, y decirle a los que nos escuchan que es posible formar familias felices. La verdadera felicidad y la dicha está en escuchar al Señor y ponerla por obra. Escuchar al Señor y ponerla por obra. Y nosotros eso es lo que venimos a decir acá. Somos testigos, somos testimonio de ese amor de Dios, que es posible hacer familias en Dios. Así es, muchísimas gracias por esas palabras que nos regalan. Y yo quiero, antes de que terminemos, a Carolina y a Alejandra, una palabra, porque ya los papás dieron el consejo. O sea, Soledad dijo oración, el papá dijo conocer al Señor, ahora ustedes. Bien, una palabra. Las tenemos porque siempre son como unas claves que nos parecen súper importantes, que nos sirvieron como familia. Y bueno, yo voy a decir una, y es la comunicación, y para nosotros fue súper importante, pues desde pequeños mis papás utilizaban una metodología que era reunirnos mensual o cada 2 meses, donde la idea era que tocáramos un tema, habláramos, pues se tocaron de todos los temas: sexualidad, amistad, noviazgo, ideología, pues como que de todo. Y estábamos demasiado chiquitas y no queríamos, o sea, Aleja y yo nunca prácticamente quisimos estar en esas reuniones, pero ellos casi que nos obligan y decían como no, es que se va a hacer, o sea, se tiene que hacer, y al final hacíamos un acta, pues no vamos a leer por temas de tiempo, pero en el acta decía como lo que hablábamos, que nos había gustado, y son actas desde el 2011, Aquí hay una del 19 de noviembre del 2011. Entonces es algo que pues está la comprobante de que sí se hacía, y que realmente pues es algo que nos sirve hoy en día para nosotros tener la confianza de llegar y hacerlo. Y
yo finalizaría con algo súper importante y es la coherencia. Porque en muchas ocasiones nosotros como o los papás se preguntan mucho, es que yo cómo acerco a mi hijo a Dios, es que yo cómo hago, es que yo quiero, pero eso no va a pasar si yo llego de Eucaristía, si yo llego de un retiro y convierto mi casa en una batalla campal. Eso no va a pasar si yo le digo a mi hijo que estoy con el Señor, pero en otras acciones no se ve eso. Para nosotros fue súper importante y fundamental la coherencia que nuestros papás nos presentaban todo el tiempo. Eran las 4 o 5 de la mañana, nosotros nos despertábamos al colegio y en la casa donde vivíamos había un oratorio, ellos estaban allá orando. Ellos llegaban de los retiros y eran reflejo de Dios, eran reflejo de un Jesús vivo en la vida de ellos. Entonces, en realidad, eso es muy, muy, muy importante en este camino y en este proceso de acercar a la familia al Señor, y es hacernos responsables y decir, es que yo soy literal el que debo de reflejar el rostro de Jesús más que hablarlo. Entonces, ya, era eso lo que quería, pues la palabrita que quería compartir con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias de verdad para todos. Y bueno, ahora sí de que terminemos, que me estoy despidiendo hace rato, antes de que terminemos, les quiero compartir una promesa en este día, pero no aislada. Yo sé que cada uno de ustedes ha estado en diferentes encuentros, el Señor les ha regalado promesas a cada uno, pero el día de hoy se las quiere regalar a todos como familia para que la atesoren entonces en el corazón. Dice Juan 15:7. Si permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Juan 15:7. Esa es la promesa para ustedes. Amén, hermosísima. Gracias. La hemos guardado en el corazón. Mucho. Bueno, Dios los bendiga. Un fuerte abrazo para ustedes. Que el Señor los siga bendiciendo y haciendo instrumento para mostrar su amor y misericordia a tantas personas y a tantas familias que así lo necesitan. Amén. 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 Un abrazo para ti también. Bueno, y un abrazo también para... Perdón. Que Dios los bendiga a todos. Así es, que Dios los bendiga a todos quienes nos estuvieron acompañando. Un fuerte abrazo también y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa. Chao.